Porque no tiene el pinchito ahí, hay que meter un pinchito ahí o algo, no. Vale, propósito de esta reflexión, meditación, es ser elevados y enternecidos. Dios prometió que Él nos daría un corazón de carne y quitaría nuestro corazón de piedra, es decir, un corazón sensible a su palabra y sensible a su voluntad. Ay, ahora ya me cambia. Sí. Vale. El apóstol Pablo nos dice en 2 Corintios 5, ahora se me fue ya corriendo. 2 Corintios 5, 14 al 15, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. La palabra constriñe es curioso porque tiene varias acepciones. Nos impulsa, nos motiva, pero a la vez también quiere decir que nos aprieta o nos une. Nos une con Cristo y nos une entre nosotros. Es el amor motivador el que nos tiene que mantener unidos. Pensando esto, que si uno murió por todos y por todos murió, ahora está cogiendo fuerza una idea que, bueno, no es el tema de hoy, pero parece que hay y sobre todo entre los adventistas, hay alguien que está predicando mucho del universalismo o de la salvación universal. La Biblia no habla de eso, ni podemos nosotros apoyar eso. Aquí lo que está diciendo es que murió por todos, pero con eso no quiere decir que todos vamos a ser salvos. Y además hay una condición, luego todos murieron. Cristo murió por todos, pero eso produce en mí una muerte al yo, al pecado. Bien, este tema en la pluma inspirada, el Espíritu de Profecía nos dice: la ciencia de la redención es la más grande de todas las ciencias. Es la que estudian los ángeles y todos los seres de los mundos no caídos. Es la ciencia que interesa al Señor y Salvador y penetra en los propósitos madurados en la mente infinita, mantenidos en silencio durante siglos eternos. Es la ciencia que estudiarán los redimidos en el curso de la eternidad. Este es el estudio más elevado a que puede dedicarse un ser humano y como ningún otro avivará la mente y elevará el alma. Este es el propósito de este estudio, de esta reflexión. Y luego también nos dice: los ángeles desean escudriñar el tema de la redención, que será la ciencia y el canto de los redimidos a través de los siglos sin fin de la eternidad. Y pregunta: ¿no valdrá la pena que pensemos en él y lo estudiemos en esta vida? Antes de empezar a introducirnos en este tema, nos hacemos esta pregunta: ¿por qué necesitamos ser rescatados? Es decir, primero necesitamos, dijo Jesús, los sanos no necesitan médicos, los enfermos necesitan ser sanados. Bueno, primero necesitamos saber en qué condición estamos, en la enfermedad que padecemos o la necesidad que tenemos. El hombre es cautivo de Satanás y está naturalmente inclinado a seguir sus sugestiones y cumplir sus órdenes. No tiene en sí mismo poder para oponer resistencia eficaz al mal. Decíamos antes el tema de las buenas obras, de dónde vienen todas. En sí mismo, el hombre no puede oponerse a la resistencia al mal. Mora dentro de nosotros y fuera nos llama, es decir, sale, nos saca fuera el mal. Únicamente en la medida en que Cristo more en él por la fe viva, influyendo en sus deseos e impartiéndole
fuerza de lo alto, puede el hombre atreverse a hacer frente a un enemigo tan terrible. Todo otro medio de defensa es completamente vano. Únicamente por Cristo es limitado el poder de Satanás. Y esta es una verdad portentosa que todos necesitamos entender. Es decir, tenemos tres enemigos, con ninguno de los tres podemos. El más poderoso es el diablo, luego está el mundo y luego está el yo, que es el más engañoso, porque nos creemos que como es nuestro, pues nos identificamos enseguida con él. Si sigue sin oír por Zoom, no. Bien, mirad, antes de entrar aquí, si hay ante esta situación y esta necesidad nuestra, la divinidad toma la iniciativa de llevar a cabo el maravilloso plan de redención, con todo el coste que ello implica. Y esto es sobre lo que vamos hoy a reflexionar y poner atención. Y si hay un capítulo en la Biblia que nos describe algo, que nos da una pincelada de ese coste del plan de redención, ese es Isaías 53. Todos lo conocemos. Y todos los expertos y teólogos están de acuerdo en que no es una buena división la que se hizo con esos capítulos, porque Isaías 53 debería empezar, yo voy a leerlo, debería empezar en el 52, versículo 13. Ahí debería empezar el capítulo 53 y nos dice: He aquí mi siervo, será prosperado, será engrandecido y exaltado, serás puesto muy en alto. ¿Cómo se asombraron de ti muchos? Pues de tal manera estaba desfigurada su apariencia, que su aspecto no parecía el de un ser humano. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado, y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca. No hay hermosura en él, ni esplendor. Le veremos, mas sin atractivo alguno, para que lo apreciemos. Y ahora lo quiero poner aquí en esta versión, palabra de Dios para todos. Lo trataron cruelmente, lo torturaron. Pero él se mantuvo humilde y no protestó. Permaneció en silencio. Otra versión nos dice: pero él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Y nos dice, la pluma inspirada nos dice: este capítulo debiera ser estudiado y memorizado, porque su influencia subyugará y humillará el alma contaminada por el pecado y enaltecida por la exaltación propia. El apóstol Pablo también nos dice en 2 Corintios 5:21, esta es una versión: Dios tomó a Cristo, que no tenía pecado, y puso sobre él nuestros pecados, para declararnos justos por medio de Cristo. No es una muy buena versión, la versión Reina Valera lo dice más ajustado, dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. La culpabilidad de los pecados del mundo le fue cargada a él como si hubiera sido suya. Fue contado con los inicuos, nos dice Marcos 15:28.
Cristo se identificó con el pecado, tomó sobre sí mismo en un sentido real y sintió el horror de la separación de Dios. Dios lo trató como si hubiera sido pecador, aunque no lo era. Las verdades expuestas en el versículo 21 están entre las más profundas y significativas de toda la Biblia. Este versículo resume el plan de salvación al declarar la absoluta impecabilidad de Cristo, la naturaleza vicaria de su sacrificio y cómo el hombre se libera del pecado por medio del Salvador. ¿Cómo se libera el hombre del pecado por medio del Salvador? Siendo hechos justicia de Dios en él. Así como nuestros pecados le fueron imputados a Cristo, como si hubieran sido suyos, así también su justicia nos es atribuida a nosotros como si fuera nuestra. No es simplemente que se nos declara legalmente hijos de Dios, no es una declaración formal, sino que por la justicia imputada de Cristo somos declarados justos, pero por la justicia impartida de Cristo llegamos a ser hechos justos, nos desarrollamos hijos de Dios. Hay un proceso de desarrollo para que esa justicia viva en nosotros. Y el Espíritu y Profecía nos lo dice bien, preciosa esta cita maravillosa del deseado de todas las gentes. Cristo fue tratado como nosotros merecemos para que nosotros pudiéramos ser tratados como Él merece. Fue condenado por nuestros pecados en los que no había participado, con el fin de que nosotros pudiésemos ser justificados por su justicia, en la cual no habíamos participado. Él sufrió la muerte nuestra con el fin de que pudiésemos recibir la vida suya. Por su llaga fuimos nosotros sanados. Y hablando de los sufrimientos de Cristo nos dice: despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Todos evitaban mirarlo, fue despreciado y no lo estimamos. Y la pluma inspirada nos dice: cuán pocos son los que tienen un concepto de la angustia que desgarró el corazón del Hijo de Dios durante sus 30 años de vida en la tierra. La senda desde el pesebre al Calvario fue ensombrecida por el dolor y la pena. Fue varón de dolores y soportó tal quebrantamiento de corazón que ningún lenguaje humano puede describir. Podría haber dicho en verdad: mirad y ved si hay dolor como mi dolor que me ha venido. Lamentaciones 1:21. Su sufrimiento fue la más profunda angustia del alma. ¿Y qué hombre pudo haber simpatizado con la angustia del Hijo del Dios infinito? Odiaba el pecado con perfecto odio y sin embargo atrajo sobre su alma los pecados de todo el mundo al recorrer la senda del Calvario, sufriendo el castigo de los transgresores. Sin culpa llevó el castigo de los culpables. Inocente, sin embargo, se ofreció a sí mismo para llevar el castigo por las transgresiones de la ley de Dios. En su humanidad, Cristo fue probado por tentaciones tanto más grandes y con tanto mayor energía persistente de lo que es probado el hombre por el maligno, así como su naturaleza es superior a la del hombre. Esta es una verdad misteriosa, profunda, que Cristo está unido a la humanidad por las simpatías más sensitivas. Las malas obras, los malos pensamientos, las malas palabras de cada hijo e hija de Adán oprimieron su alma de vida. Y fue una batalla real en la que estamos tú y yo cada día enfrascados.
Como hijo de una raza caída tenía que mantener su gloria velada. Esta fue la más severa disciplina a la que podía someterse el príncipe de la vida. En esa condición midió sus fuerzas con Satanás. El que había sido expulsado del cielo luchó desesperadamente para dominar a aquel de quien había estado celoso en los atrios celestiales. ¿Qué batalla fue esta? Ningún lenguaje es adecuado para describirla, pero en el futuro cercano será comprendida por los que venzan, por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio. Los que estemos ahí, yo sé que vamos a estar todos, ese es mi deseo, escucharemos de sus labios lo que tuvo que pasar en él. El contraste entre los dos Adanes. Cuando Adán fue atacado por el tentador en el Edén, no tenía la mancha de pecado. Estaba en todo el vigor de su perfección ante Dios. Todos los órganos y facultades de su ser estaban desarrollados por igual y equilibrados armoniosamente. No tenía excusa, tenía todo el poder suficiente para soportarlo. Cristo ocupó el lugar de Adán en el desierto de la tentación para soportar la prueba en que éste fracasó. Entonces Cristo venció en lugar del pecador. 4000 años después de que Adán dio la espalda a la luz de su hogar. La familia humana, separada de la presencia de Dios, se había apartado más y más, generación tras generación de la pureza original, de la sabiduría y el conocimiento que Adán poseía en el Edén. Cristo llevó los pecados y las debilidades de la raza humana en la condición en que ésta se encontraba cuando Él vino a la tierra para socorrer al hombre. Muy diferentes. En favor de la raza humana y con las debilidades del hombre caído sobre sí, debía resistir las tentaciones de Satanás en todos los puntos en los cuales sería atacado el hombre. ¿En qué contraste se halla el segundo Adán cuando entra en el sombrío desierto para hacer frente a Satanás sin ayuda alguna? La raza humana había ido disminuyendo en estatura y vigor físico desde la caída y hundiéndose más y más en la balanza del valor moral hasta el momento en que Cristo vino a la tierra. Y Cristo debía llegar hasta donde estaba el hombre caído para levantarlo. Tomó la naturaleza humana y llevó las debilidades y la degeneración de la raza. Se humilló hasta las mayores profundidades de la miseria humana a fin de poder estar calificado para llegar hasta el hombre y elevarlo de la degradación en que lo había sumido el pecado. Y el poder que recibió Cristo lo podemos recibir tú y yo. Resistió la tentación mediante el poder del cual el hombre puede disponer. Se aferró del trono de Dios y no hay hombre o mujer que no pueda disponer de la misma ayuda mediante la fe en Dios. El hombre puede llegar a convertirse en participante de la naturaleza divina. No hay una sola alma que no pueda pedir la ayuda del cielo en la tentación y en la prueba. Cristo vino para revelar la fuente de su poder, a fin de que el hombre no dependiera nunca de sus capacidades humanas sin ayuda. Los que venzan, esta es la parte nuestra, deben emplear al máximo cada facultad de su ser. Deben luchar afanosamente sobre sus rodillas, pidiendo poder divino delante de Dios. Cristo vino para ser nuestro ejemplo y para que sepamos que podemos ser participantes de la naturaleza divina. ¿Cómo? Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo por la concupiscencia o malos deseos. Mediante su propio ejemplo, Cristo demostró que el hombre puede mantenerse en su integridad.
Los hombres pueden tener poder para resistir el mal, un poder que ni la tierra, ni la muerte, ni el infierno pueden vencer. Un poder que los colocará donde puedan vencer como Cristo venció. En ellos pueden combinarse la divinidad y la humanidad. Necesitamos desarrollar esa confianza plena. Todos estamos debilitados porque hemos caído una y otra vez y eso debilita nuestras fuerzas morales, físicas, mentales, espirituales. Dice, esta fue la angustiosa prueba por la que pasó Cristo. Si no hubiera habido la posibilidad de su caída, no podría haber sido tentado en todo como el hombre es tentado. Tendría ventajas Jesús por encima nuestra. Era un ser libre, puesto a prueba como lo fue Adán y como lo es cada hombre. En sus horas finales, mientras colgaba de la cruz, experimentó en toda su plenitud lo que el hombre experimenta cuando lucha contra el pecado. Pero él lo experimentó en toda su plenitud, con los pecados de toda la humanidad. Eso nosotros no lo... No, yo estoy luchando con mi pecadito, que para mí es muy grande. Comprendió cuán malo puede llegar a ser un hombre cuando se rinde al pecado. Se dio cuenta de las terribles consecuencias de la transgresión de la ley de Dios, pues pesaba sobre él la iniquidad de todo el mundo. Y esta es la invitación que nos hace Jesús. Es una invitación en la que estamos todos necesitados de ella. Aprended de mí. Hemos hablado en la escuela sabática que la iglesia es una escuela. Como discípulos, como alumnos de nuestro maestro necesitamos aprender. Y especialmente esto. Mansedumbre y humildad. Y además nos dará descanso eso. Dice el Espíritu de Profecía, la humillación de Cristo. La humillación del hombre, Cristo Jesús, es incomprensible para la mente humana, pero su divinidad y su existencia, antes de que el mundo fuera formado, nunca pueden ser puestas en duda por los que creen en la palabra de Dios. El apóstol Pablo habla de nuestro mediador, el unigénito Hijo de Dios, el cual en un estado de gloria era en la forma de Dios, el comandante de todas las huestes celestiales y quien cuando revistió su divinidad con humanidad tomó sobre sí la forma de siervo. Al consentir en convertirse en hombre, Cristo manifestó una humildad que es la maravilla de las inteligencias celestiales. El acto de consentir en ser hombre no habría sido una humillación si no hubiera sido por la excelsa preexistencia de Cristo. Debemos abrir nuestro entendimiento para comprender que Cristo puso a un lado su manto real, su corona regia, su elevado mando y revistió su divinidad con humanidad para que pudiera encontrarse con el hombre donde éste estaba y para proporcionar a los miembros de la familia humana poder moral a fin de que llegaran a ser hijos e hijas de Dios. Para redimir al hombre, Cristo se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Que la muerte de cruz es la separación de Dios, es la muerte eterna, no es la muerte física nuestra. Tema grandioso y celestial que en alto grado ha sido dejado fuera de los sermones, dice ella. Yo sé que en esta iglesia no ha sido dejado fuera de los sermones, pero igual ha sido dejado fuera de nuestro pensamiento, de nuestra reflexión, o a lo mejor en este mundo o en este momento de angustia, de situación, de dificultad en el que vivimos, no somos conscientes de ese sacrificio que ha sido hecho para nuestra salvación.
Porque Cristo no está formado dentro de la mente humana. Y Satanás se ha salido con la suya al conseguir que esto sea así. Que Cristo no haya sido el tema de contemplación y adoración. Este nombre tan poderoso, tan esencial, debe estar en cada lengua. Cuando estudiamos el carácter divino de la luz, a la luz de la cruz vemos misericordia, ternura, espíritu perdonador, unidos con equidad y justicia. Vemos en medio del trono a uno que lleva en sus manos y pies y en su costado las marcas del sufrimiento soportado para reconciliar al hombre con Dios. Vemos a un Padre infinito que mora en luz inaccesible, pero que nos recibe por los méritos de su Hijo. He puesto esta imagen para un poco simbolizar cuando nos acercamos a este tema. Nos acercamos a un mar inmenso, muy abarcante, muy profundo. Y el Espíritu de Profecía lo dice así. Al contemplar a Cristo nos detenemos en la orilla de un amor inconmensurable. Nos esforzamos por hablar de este amor, pero nos faltan las palabras. Consideramos su vida en la tierra, su sacrificio por nosotros, su obra en el cielo como abogado nuestro, y las mansiones que está preparando para aquellos que le aman, y solo podemos exclamar: oh, qué altura y profundidad las del amor de Cristo. Y el apóstol Pablo lo expresa en Efesios 3:18. En esta versión nos dice: espero que puedan comprender, como corresponde a todo el pueblo santo de Dios, la Iglesia, cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo, porque excede a todo conocimiento. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Y se nos dice que esto será la ciencia y el canto de los redimidos. En esta vida podemos apenas empezar a comprender el tema maravilloso de la redención. El plan de la redención no se entenderá por completo, ni siquiera cuando los rescatados vean cómo serán vistos ellos mismos y conozcan cómo serán conocidos. Pero a través de las edades sin fin, por la eternidad, nuevas verdades se desplegarán continuamente ante la mente admirada y deleitada. Aunque las aflicciones, las penas y las tentaciones terrenales hayan concluido, aunque la causa de ellas haya sido suprimida, el pueblo de Dios tendrá siempre un conocimiento claro e inteligente de lo que costó su salvación. ¿Por qué? Porque Cristo llevará las marcas en sus manos y en sus pies y en el costado, por la eternidad. La cruz de Cristo será la ciencia y el canto de los redimidos durante toda la eternidad. En el Cristo glorificado contemplarán al Cristo crucificado. Y la invitación de Cristo continúa: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y nos invita aquí la pluma inspirada. La obra que más ama el corazón de Cristo es la de atraer las almas hacia Él. Mira a Jesús, la majestad del cielo. ¿Qué contemplas en la historia de su vida?
su divinidad revestida con la humanidad, toda una vida de continua humildad, la realización de un acto de condescendencia tras otro, una trayectoria de continuo descenso de las cortes celestiales a un mundo todo marchitado y malogrado con la maldición. Un mundo indigno de su presencia, en el que descendió más y más, tomando la forma de un siervo, para ser despreciado y desechado de los hombres, obligado a huir de lugar en lugar para salvar su vida, y al fin traicionado, rechazado, crucificado. Luego, como pecadores por quienes sufrió Jesús, más de lo que los mortales pueden describir, rehusaremos humillar nuestra orgullosa voluntad. Estudiad día y noche el carácter de Cristo, su tierna compasión, su inexpresable e incomparable amor por las almas lo indujeron a soportar toda la vergüenza, las injurias, los maltratos, las incomprensiones de la tierra. Acércate más a Él, contempla sus manos y sus pies lastimados y heridos por nuestras transgresiones. El castigo de nuestra paz sobre Él, y por su herida somos sanados. No pierdas tiempo, no pase otro día a la eternidad antes de que vayas a Él tal como eres. Cualquiera sea tu debilidad, tu indignidad, tu descuido. La invitación de Jesús para que vayas a Él, la presentación de una corona de gloria inmarcesible, la vida eterna que se compara con la vida de Dios, no han sido suficiente aliciente para inducirte a servir a Cristo con un afecto indiviso. Él dice con lágrimas: ¿no queréis venir a mí para que tengáis vida? No estés más del lado de Satanás. Efectúa cambios decididos y radicales mediante la gracia que te da Dios. Y el apóstol Pablo nos dice en 2 Corintios creo que es 3:15, me parece que es 9:15. Gracias a Dios por su don inefable, indescriptible, inexpresable, que no hay palabras adecuadas para expresar ese maravilloso don. Dice: por medio del don de Cristo recibimos toda bendición, tanto material como espiritual. Por medio de este don nos llega día tras día el flujo inagotable de las bondades de Jehová. Cada flor, con su delicada tonalidad y dulce fragancia, nos es dada para la alegría por medio de este don. El sol y la luna fueron hechos por Él. No hay estrella que embellezca el cielo que Él no haya hecho. No hay alimento puesto sobre nuestras mesas que no haya sido provisto por Él para nuestro sostén. La inscripción de Cristo está sobre todo. Se proporciona todo al hombre por medio de este don inefable, el unigénito Hijo de Dios. Fue clavado en la cruz para que todas estas bondades pudieran fluir hacia las criaturas de Dios. O si tan solo pudiese la mente humana comprender en la medida en que el plan de la redención puede ser comprendido por la mente finita, la obra de Jesús al tomar sobre sí la naturaleza humana y lo que ha de obtener para nosotros por su condescendencia maravillosa. Los corazones humanos quedarían enternecidos de gratitud por el gran amor de Dios, y con humildad adorarían la sabiduría divina que planeó el misterio de esa gracia. Ya me queda poquillo. En nuestro estado actual, favorecidos y bendecidos como nos vemos,
no podemos darnos cuenta de qué profundidades hemos sido rescatados. No podemos medir cuánto más profundas habían sido nuestras aflicciones. Es decir, ahora mismo estamos pasando plagas, una plaga, un virus. Pero si no fuera por ese maravilloso don, por ese maravilloso sacrificio, no podemos medir cuánto más profundas habían sido nuestras aflicciones, cuánto mayores nuestras desgracias. Si Jesús no nos hubiese rodeado con su brazo humano de simpatía y amor para levantarnos. Podemos regocijarnos en la esperanza. Nuestro abogado está en el santuario celestial intercediendo por nosotros. Por sus méritos tenemos perdón y paz. Murió para poder lavar nuestros pecados, revestirnos de su justicia y aquí está un punto muy importante, hacernos idóneos para la sociedad del cielo, donde podremos morar para siempre en la luz. Pregunta, ¿cómo podremos morar en el cielo para siempre? El que está intentando alcanzar el cielo por sus propias obras, antes hablamos de las obras en la escuela sabática. Claro, las obras que están contaminadas con el egoísmo y con el orgullo, esas no son obras de Dios. Con lo cual esas obras de las que habla aquí, que no tienen valor, son las obras que están ganándose el mérito. Como diciendo, mira Dios que bien lo hago, mira Dios que bien guardo el sábado, mira Dios que yo cumplo todo, a mí me vas a recompensar, porque yo soy muy bueno. El hombre no puede ser salvado sin la obediencia, pero sus obras no deben ser propias. Cristo debe efectuar en él tanto el querer como el hacer la buena voluntad de Dios. Todo lo que el hombre puede hacer sin Cristo está contaminado con el egoísmo y el pecado, pero lo que se efectúa mediante la fe es aceptable ante Dios. El alma hace progresos cuando procuramos ganar el cielo mediante los méritos de Cristo. ¿Cómo? Contemplando a Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, podemos proseguir de fortaleza en fortaleza y de victoria en victoria. Es por contemplación que nosotros somos transformados. No nos fijemos en ningún ser humano. Y ahora está la otra parte. ¿Cómo podemos amar a nuestro prójimo? Porque hablábamos en la escuela sabática que si hay algo que ha afectado el pecado es las relaciones entre nosotros. Están bien dañadas y muchas veces eso es el principal problema. Amamos mucho a Dios, pero a nuestro prójimo no, porque este me hizo aquello, el otro me hizo el otro, no, con este no me hablo. Mirad, consejo inspirado. Si recordamos siempre las acciones egoístas e injustas de otros, encontraremos que es imposible amarlos como Cristo nos amó. Pero si nuestros pensamientos se espacian de continuo, no de vez en cuando, en el maravilloso amor y compasión de Cristo hacia nosotros, manifestaremos el mismo espíritu para con los demás. En mi mente tengo que descartar todo mal pensamiento hacia mi hermano. Me haya hecho el mal que me haya hecho. Si es que queremos hacernos idóneos para el cielo, si no, bueno. Si pensamos que aquí vamos a recibir todas las bendiciones materiales están a nuestros alcances. Pero Dios quiere darnos bendiciones espirituales, que esas son las que nos van a dar entrada a la vida eterna. Debemos amarnos y respetarnos mutuamente a pesar de las faltas e imperfecciones que no podemos menos que observar. Debemos cultivar la humildad y la desconfianza para con nosotros mismos y una paciencia llena de ternura hacia las faltas ajenas. Esto destruirá todo estrecho egoísmo y nos dará un corazón grande y generoso. Y además arrancará toda raíz de amargura, porque vamos ahí enraizando una amargura, un resentimiento,
que me hicieron esto, que me hicieron aquello. Eso lo recordamos ahí como nos encanta recordarlo. Mirad, ¿queremos estar listos para la segunda venida? 2 consejos. Se atascó. Ahí va. Estudiad vuestra Biblia como nunca la habéis estudiado antes, pero de corazón, no por conocer, por envanecernos en el conocimiento. El conocimiento no es malo, el problema es el conocimiento que envanece. Necesitamos un conocimiento que nos subyugue, un conocimiento que nos haga someternos a Cristo. A menos que subáis a un nivel más elevado y santo en vuestra vida religiosa, no estaréis listos para la aparición de nuestro Señor. ¿Cómo estamos aquí? Ya cada uno. Todo el cielo observa con intenso interés para ver si acaso miraremos a Jesús y nos someteremos a su voluntad. Ya casi hemos llegado al hogar. A lo mejor para mí llegué al hogar hoy porque ya mañana no estoy. Pero tal como está la situación mundial, estamos a las puertas. Hablemos cosas que animen a los cansados soldados de la cruz. Los que ya lleváis tantos años luchando, Dios os quiere animar para que os mantengáis hasta el fin. Nada más, muchas gracias, hermanos. Para finalizar, he elegido un canto